Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. Y la primera fecha es la batalla de Junín a celebrarse el 6 de agosto. Luego viene el Día de Folclor el 22 de agosto y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Bien, más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrarse este mes de agosto. Antes te debo hacer mención del valor del mes, pues el valor del mes es honestidad y solidaridad. Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas u honradas, se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. La solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides del valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora sí, paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrarse este mes de agosto. Como lo habíamos mencionado, la primera fecha es la batalla de Junín. Pues la batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia de Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar al territorio del dominio imperial. ¿Quiénes lideraron esta batalla? Pues del lado patriota la comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro lado estaba el general José de Canterac, quien dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Pues Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. No te olvides de esta fecha, 6 de agosto, batalla de Junín. Y nuestra siguiente celebración del mes de agosto, pues está el Día del Folclor.
La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclore. Cuando el arqueólogo británico William Turnes publicó en la revista londinense Ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, con celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides también de esta fecha, 22 de agosto, Día Mundial del Folclore. Y estamos cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Pues Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, pues año a año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Caritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669.
y santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posteriormente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de visitar el convento de Santa Rosa este 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia. El tema que abordaremos hoy, pues vamos a continuar con la segunda revolución industrial, pero esta vez vamos a ver las consecuencias. ¿Qué fue la segunda revolución industrial? ¿Recuerdan clase anterior? Pues se conoce como segunda revolución industrial a un ciclo de innovaciones en la industria que involucró tanto los procesos de producción de bienes como los transportes y el desarrollo de nuevos inventos. Esta se inició en Europa a partir del año 1873 y se prolongó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante esta segunda oleada industrial, Gran Bretaña, que había iniciado la primera revolución industrial, quedó relegada por los países de Europa continental, los Estados Unidos de América y Japón. Consecuencias económicas, sociales y tecnológicas. Pues se dio la disminución del trabajo artesanal y aumento de la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas. También la creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados, es decir, el proletariado. También se dio mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias. Nuevas industrias. A partir del año 1870 se dieron pues nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Retroceso de la industria textil, aparición de nuevas industrias siderúrgica, eléctrica, química. También la aparición de nuevos transportes. En el año 1885, el primer automóvil. En el año 1903, el primer vuelo. Y todo esto gracias al petróleo. El sector siderúrgico. Pues el sector siderúrgico nos dice que estaba el horno Bessemer, capaz de producir grandes cantidades de acero a bajo precio. También uso del acero, industria de armamento y naval, arquitectura, rascacielos, ingeniería
la construcción de puentes. En la industria eléctrica, pues se da de mover máquinas industriales. Desarrollo de nuevos medios de transporte como el ferrocarril eléctrico, el metro, el tranvía, nuevos medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la vida cotidiana con alumbrado eléctrico. La industria química, pues hay materias primas como el petróleo, caucho, también nuevos productos, artículos farmacéuticos, artículos sintéticos como goma, tintes y colorantes artificiales, también la dinamita y el celuloide. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta segunda revolución industrial? Pues la segunda revolución industrial afectó a todos los aspectos sociales. Sus consecuencias positivas fueron el incremento de la producción, sus avances científicos o la mejora de los transportes. En lo negativo se puede apuntar la creación de una masa de trabajadores industriales que vivían en condiciones infrahumanas. Otra consecuencia, transportes como motor de la revolución. El ferrocarril está considerado como el gran motor de la revolución industrial. No solo su construcción proporcionó miles de puestos de trabajo, sino que además llevó aparejado un aumento de la demanda de los materiales necesarios, algo beneficioso para la industria. Por otra parte, el barco con motor de caldera significó una transformación en el comercio, permitiendo transportar bienes más rápidamente a lugares remotos. También aparecen las grandes empresas. A diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, las nuevas técnicas industriales promovidas durante esta segunda revolución hicieron necesaria la creación de empresas mayores. Esto también conllevó que la población se concentrara en las ciudades, ya que allí era donde se encontraba la industria. También se da el crecimiento demográfico y grandes migraciones. El crecimiento demográfico entre los siglos XVIII y XIX fue espectacular. La población pasó de 208 millones a 403 millones. Este gran cambio demográfico, unido a la urbanización de la población y al aumento del desempleo provocado por la automatización y las nuevas técnicas agrícolas, provocó una migración masiva hacia países en proceso de industrialización. A lo anterior hay que unirle la mejora de los transportes, tanto terrestre como marítimo. También se da el capitalismo monopolista. La segunda mitad del siglo XVIII vio la aparición de un nuevo tipo de capitalismo, denominado monopolista. Este se desarrolló en un contexto de crecimiento de las fuerzas productivas. El capital tendió a centralizarse y la producción se concentró al formarse monopolios creados por los acuerdos entre los empresarios. Estos monopolios adquirieron una gran fortaleza, siendo capaces de determinar las condiciones de ventas de sus productos, finando sus precios. También se da
el neomercantilismo. La segunda revolución industrial también transformó la actividad comercial, dando lugar a lo que se ha conocido como neomercantilismo. Este comenzó en Alemania y Francia, extendiéndose rápidamente a Rusia, los Estados Unidos e Inglaterra. En esa etapa industrial, ningún país era totalmente autosuficiente, especialmente por la necesidad de materias primas. Por esa causa, todos intentaron crear su propio imperio colonial que les proveyera de esos materiales y a la vez fueran mercados para los productos manufacturados. Este neomercantilismo, por lo tanto, desembocó en un nuevo colonialismo basado en el capitalismo. Su principal característica fue la participación de grandes empresas transnacionales en las colonias, donde mantenían enclaves de donde extraer las materias primas. También se da el nacimiento del proletariado industrial. Como se ha señalado anteriormente, durante este periodo, las ciudades aumentaron significativamente su población. Los nuevos habitantes, atraídos por el trabajo industrial, tuvieron que vivir en condiciones muy pobres, así como una falta casi total de derechos laborales. La explotación generalizada terminó provocando que los obreros se organizaran, formando sindicatos socialistas o anarquistas. Las huelgas y las manifestaciones fueron las armas principales para tratar de mejorar sus condiciones laborales. Consecuencias sociales. El surgimiento de sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de la clase proletaria o trabajadora. También el crecimiento desordenado de las ciudades, generando problemas de hacinamientos poblacionales y condiciones salubres malas. Se consolida la burguesía en el ámbito económico y político. También nace el proletariado a raíz de la migración campo-ciudad. La expansión comercial, pues se da el crecimiento del comercio interior, grandes superficies polivalentes, mayores salarios, venta a plazos o a créditos, publicidad, rebajas. También la expansión del comercio internacional, revolución de los transportes, el libre cambismo, mayor productividad y descenso de precios. Testimonio del trabajo infantil. Pues decía, no tengo más ropa que la de mi trabajo, algunos pantalones y una chaqueta rota. Arrastró las vagonetas bajo tierra a lo largo de media legua, ida y vuelta. Las arrastro durante 11 horas diarias con la ayuda de una cadena atada a mi cintura. Las heridas que tengo en la cabeza me las he hecho descargando vagonetas. Algunas veces, cuando no soy rápido, me golpean. Pues en ese tiempo, durante la segunda revolución industrial, pues también había la explotación de niños, es decir, al trabajo. También eran pues designados, obligados a trabajar ya desde muy pequeños, pero a la vez también en condiciones que no eran las
las justas para ellos, ¿no? En unas situaciones muy desconsideradas, en las cuales pues también les hacían trabajar más de las 8 horas. Por eso es que se forman los sindicatos en ese tiempo por la lucha a que se pueda dar una mejora en el trabajo, una buena remuneración, buenas condiciones de trabajo y sobre todo el horario de las 8 horas, a diferencia de trabajar entre 14 y 16 horas. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. La segunda mitad del siglo XVIII vio un nuevo tipo de capitalismo. La segunda mitad del siglo XVIII vio un nuevo tipo de capitalismo. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La segunda revolución industrial da un ciclo de innovaciones en la industria. La segunda revolución industrial da un ciclo de innovaciones en la industria. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La segunda revolución industrial se inició en Europa a partir del año 1873. La segunda revolución industrial se inició en Europa a partir del año 1873. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Durante la segunda revolución industrial, la población pasó de 208 millones a 403 millones. Durante la segunda revolución industrial, la población pasó de 208 millones a 403 millones. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas en la segunda revolución industrial? ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas en la segunda revolución industrial? Pues las consecuencias positivas fueron el incremento de producción, avances científicos y la mejora de transportes. Siguiente pregunta. ¿Dónde comenzó el neomercantilismo? ¿Dónde comenzó el neomercantilismo? Pues el neomercantilismo comenzó en Alemania y Francia, extendiéndose rápidamente a Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Siguiente pregunta. ¿Cómo está considerado el ferrocarril? ¿Cómo está considerado el ferrocarril? El ferrocarril está considerado como el gran motor de la revolución industrial. ¿Qué significó el barco a vapor? ¿Qué significó el barco a vapor? Pues el barco a vapor significó una transformación en el comercio, permitiendo transportar bienes más rápidamente
a lugares remotos. Un tema súper interesante, el que hemos visto el día de hoy. Y con esto estamos cerrando la parte de la revolución, de la segunda revolución industrial. Bien, tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, un poquito más de responsabilidad. Y bien, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.